El amor de Dios es inmenso. El llamamiento que Dios nos hizo, el llamamiento santo, por amor nos amó, por amor nos llamó, y por eso la escritura que vamos a escuchar hoy es para recordarnos de la bondad de Dios y para el trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Así es de que abrimos nuestra Biblia en el capítulo 10 de los Hebreos y voy a leer en el versículo 32. Dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieros gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que teníais en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Lo que acabamos de leer, mis hermanos, es una escritura hermosa, Aquí el apóstol, muchos piensan que fue el apóstol Pablo el que escribió el libro, esta carta a los hebreos. Y lo que el apóstol está mencionando aquí es que a los destinatarios de esta carta, les está el apóstol o el autor les está recordando todo lo que habían pasado. Porque los hebreos aquí, esta carta a los hebreos, como nos dice, ellos habían pasado por tiempos muy duros, desde que habían dado su vida, desde que se habían convertido a Cristo, pues dice aquí, de cuando fueron iluminados, habían pasado por muchas pruebas. Acuérdense que no son los tiempos, los de ahorita no eran como en aquellos tiempos cuando comenzaba el Evangelio, cuando comenzó el Evangelio. En aquellos entonces, cuando tú te convertías al cristianismo, eras impopular, se te perseguía, se burlaba de ti y te perseguían y hasta te mataban. Era dura la situación. Y el apóstol le está diciendo todo lo que habían pasado, los sufrimientos, se despojaban de sus bienes materiales para ayudar a los demás, se hacían uno con el hermano que estaba padeciendo, iban a la cárcel, miraban a los hermanos que habían metido por seguir a Cristo. Total, soportaban con paciencia, soportaban todos los males, las adversidades que venían. Les está recordando el autor a ellos por dónde habían pasado. Pero ahora, al recordarles todo esto a ellos, le está diciendo, ustedes eran muy fieles. Eran muy fieles. Entonces, pasa el apóstol a decir que, cuidado, ya que Dios los ha bendecido bastante, que fueron iluminados, que fueron llamados, cuidado, que las cosas materiales de este mundo
no les ganen, que no se interpongan para llegar a la meta. Que no se interpongan. Ninguna cosa creada se puede interponer para detenerte, para que alcances a lo que fuiste llamado. Y la iglesia, el cristiano, tiende a acomodarse cuando le va bien. Tiende a acomodarse cuando le va bien. Así somos los hombres. Pero dice el Señor, pero ahora has nacido de nuevo. Ahora es diferente. Voy a poner un ejemplo. En los tiempos de Eusebio, el padre de la historia de la iglesia cristiana, que nace por el año de 279 después de Cristo y muere como el 339. Él le tocó vivir cuando la iglesia era perseguida por el mismo imperio romano. Era vejada, eran asesinados, eran perseguidos. Le tocó vivir en esa época a Eusebio, que fue obispo de Cesarea. Cuenta él en el libro de historia de la iglesia, porque él fue testigo cuando viene al poder el emperador Constantino, que vino a ser emperador. Y la iglesia tuvo un descanso. Ya no hubo persecución, ya no hubo matazones, o sea, ya no hubo muertos cristianos. La iglesia prosperó, le fue bien. Pero tanto Eusebio como muchos de ellos, los que estaban bien prendidos, decían, la iglesia se volvió una iglesia floja. Una iglesia floja. ¿Por qué? Porque se habían acomodado con los bienes materiales. Se habían acomodado. Y eso los había hecho a que menguara la fe de ellos. Es peligroso. Por eso el apóstol o el autor de los Hebreos está diciendo que cuidado, porque muchas de las veces es más fácil luchar, arrostrar las adversidades, las dificultades. A veces es más fácil que lidiar con los bienes materiales. Ahí está dura la cosa. Lo cierto es que si no sabemos utilizarlos, nos pueden detener y podemos resbalar, podemos caer y perder todo lo caminado, el llamado, la iluminación de Dios. La historia lo dice, lo cuenta y lo vemos. Otro ejemplo, en los años anteriores a Cristo, allá como en los años 200 antes de Cristo, había un general poderosísimo, un cartaginés de Cartago. No está hablando acá Cartagena, Colombia, no, de Cartago, al norte de África, que hoy puede ser que es Túnez. Vivió este gran general valiente, Aníbal. Este hombre era valiente y fue el único que le pegó y le ganó a las legiones romanas. Le ganó a las legiones romanas. Con su ejército poderoso, con elefantes y con toda clase de caballería. O sea, les ganó. ¿Qué pasó? Después llegó el invierno, pararon la campaña y como los osos invernaron en una de las ciudades que habían tomado, Capua, una ciudad lujosísima, donde ahí tuvieron todos los bienes, tuvieron sus indulgencias y ahí gozaron. Cuando terminó el invierno, llegó la primavera y reanudaron su campaña. ¿Qué pasó? Lo derrotaron los romanos.
¿Por qué? ¿Por qué los habían derrotado? Porque ellos habían aflojado. Los romanos no pudieron ganarles, pero les ganó la comodidad. La comodidad les ganó. Lo que habían logrado con tantas luchas, su endurecimiento en la lucha, los aflojó la comodidad. Es triste. Es triste porque Aníbal fue vencido. Y después de haber vencido al ejército más poderoso de aquellos entonces y de los que ha habido en todos los tiempos, se rezagó y se exilió en Asia, y cuando venían los romanos se suicidó, se envenenó. Es triste, es triste. ¿Cómo cabe en los cristianos de hoy? Dice el apóstol, no perdáis. Dice en el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No lo echen por la ventana. No lo tiren, no lo desperdicien. Porque es grande el galardón, el premio. El que se lanza a la lucha tiene fija la meta, le inspira el premio y se lanza adelante, se lanza, se esmera, se esfuerza y quiere rendir a lo máximo para obtener el premio prometido. No perdáis, dice el apóstol, no perdáis, no se resbalen, no caigan, porque es grande el galardón. Todos los cristianos en sí a veces tenemos nuestras bajadas, nuestros saltos, pero comenzamos bien. ¿Se acuerdan? Los que han nacido nuevo, los que nacieron hace 50, 60, bueno, ya están muy avanzados de edad, si viven. Pero los que tienen 40, 30, 35, 20 años en la fe, yo tengo como unos 37, 38 años ya, siguiendo a Dios. ¿Cuánto no nos acordamos? Cuando andábamos en las nubes, todo podíamos, como las águilas nos remontábamos y andábamos por donde quiera, y en cierta manera con un ánimo tremendo, con un ánimo grande. Pero después, a veces la iglesia viene y en vez de águila, se parece al cóndor cuando acaba de comer. ¿Qué nos dicen? Una vez que come el cóndor, se vuelve pesado y ya no puede levantar el vuelo. No puede levantarlo. Y aunque quiere, nomás aletea y le pega al suelo. Pero el cristiano no debemos de ser así. El cristiano se alimenta del alimento de Dios para poder remontar el vuelo y llegar a las alturas a donde está el Señor. Cierta manera, los aires favorables, mis hermanos, los aires favorables de bienestar, no nos deben de alejar del camino, no deben de menguar nuestra fe, nuestro entusiasmo por el camino de Dios. Así como caminaron noblemente en el pasado y con honra, como dice el autor, y se los digo a ustedes, como caminaron en el pasado con honra y honor, que no mengué, sino que caminen en fe, que caminen en fe. No vivimos del pasado, pero recordamos el pasado, para que hoy no mengué nuestra fe, sino al contrario, que lleve un ritmo
el ritmo que quiere Dios. El ritmo que quiere Dios. Es muy fácil poder dormirnos. Es muy fácil. Pero no desmayemos, sino al contrario, caminemos. Porque más vale avanzar, mis hermanos, avanzar y caminar, sabiendo que el que ha de venir, va a venir. Cuando Habacuc en su oración dice, Señor, pide por la clemencia, ayúdanos en el presente, dice el profeta Habacuc. El Señor le bendice su presente, se lo bendice. Nadie, mis hermanos, nadie puede vencer si no le es fiel al Señor. Nadie puede tener victoria si no se mantiene fiel. Óiganlo, ninguno. Ese es un recordatorio para todos. Este no es un recordatorio, no es una palabra solamente para uno. Esta palabra es para todos. Para todos. Entonces, y no me vayan a malinterpretar, entonces no buscamos lo favorable, la prosperidad, que un día voy a hablar sobre esto. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que no se acomoden, que no sean un mal, que no sea un mal para su vida. Ojalá que todos los que están aquí y los que me escuchan, ojalá que tuvieran bastante material, que fueran prósperos cada uno de ustedes, que tuvieran, que fueran generosos, que den a los demás, al necesitado, que sean buenos con lo que tienen. ¡Qué hermoso! Así bendecirían la obra de Dios. ¡Qué hermoso! Lo que al apóstol nos dice aquí, que cuidado, que no nos haga mal el favor, que no nos haga mal. Aníbal, aunque dejó plasmado su nombre en la historia como gran general y estadista que fue, pero manchó la historia al suicidarse. La manchó. Lo cierto que en el Evangelio de San Marcos, el Evangelio nos dice que el que persevere hasta el fin, ese es el que se salvará. El que persevere hasta el final, él es el que se va a salvar. Ánimo, mis hermanos, ánimo, ánimo. Puedo comprender al apóstol Pablo, que hablaba con todo denuedo y con valentía. ¿Y qué es lo que lo amparaba para hablar de esa manera? Porque estaba viviendo en justicia. Porque cuando vives fallándole a Dios, no tienes autoridad, no puedes hablar. ¿Por qué? Porque te canta el gallo. No puedes. Ay, no. ¿Quién es perfecto? Es lo que decimos. ¿Quién no falla? No. El justo vive por fe. Dice aquí que si falla, dice aquí, a mi alma no le agradará. Hemos sido llamados por el Dios vivo a vivir esta hermosa avenida, este hermoso camino. Y lo que nos inspira, mis hermanos, es lo que Dios nos ha dado ya, pero lo que nos espera, una eternidad gloriosa. No resbalemos, no perdamos lo que tenemos, porque el galardón viene. Quisiera entrar, pero yo no puedo, pero Dios sí puede, a los corazones de cada uno de los que me escuchan. Quisiera entrar, pero yo no puedo, pero Dios sí puede entrar al corazón, a lo más infinito de tus entrañas,
y darle una cambiadita, ponerlo en el reloj de Él, en el tiempo de Él. Pero eso no va a ser posible a menos de que tú se lo permitas. Pero te digo, no vivas como el cóndor, porque como el cóndor te vas a quedar y no vas a poder volar. Lo cierto que el que ha sido llamado busca un futuro, pero vive el presente como si ya lo tuviera. Vive el presente como si ya lo tuviera. Ánimo, mis hermanos. Dios nos ha dicho desde el principio del año que comenzamos con un pequeño ayuno por 21 días. Algo que evitáramos de comida, fuera mañana, mediodía, noche, o comer hasta en la noche, o verduritas. El Señor ha prometido que nos va a bendecir mucho. ¿Y para qué nos va a bendecir? No para que nos llenemos totalmente y reventemos. No, nos va a bendecir porque Él quiere que lo bendigamos a Él. Él quiere que le demos gloria. Ese es el propósito de ser cristianos, darle gloria. No solamente para sentarnos cada 8 días a escuchar la palabra. No, es para que a diario le demos gloria al Rey de Reyes. Hagamos, mis hermanos, de perdido lo básico. Hagamos de perdido lo básico. Pero no estamos haciendo ni siquiera lo básico. No pierdan de vista el camino. Se lo digo a cada uno de ustedes, se lo digo al que me escucha, no pierdan el camino. Estamos en este país donde hay de todo, pero muchas veces cosas nos han ahogado o nos tratan de ahogar. Como dije, hemos vencido dificultades duras, pero cuando tenemos economía, tienden a vencernos. Que no sea así. Que no sea así. Porque todos vamos a entrar por una misma puerta al reino. Esa puerta es Jesús. Mi justo, dice aquí en la Santa Escritura, vivirá por fe. Mi justo vivirá por fe. ¿Y qué es fe? El justo vive por fe, o sea, le cree a Dios y camina de acuerdo a sus mandatos. Vive y obedece. Es lo que el Señor me dijo, y lo dice en la Santa Escritura, y nos lo dijo desde el principio del año. ¿Quieres tener un año grande, lleno de bendiciones? Sé obediente. ¿No quieres tener un año de bendiciones? No seas obediente. Al final lo suele también en Apocalipsis. El injusto siga pecando. Haga lo que quiera al final. Pero el justo, sígase santificando. Sígase santificando. Pero nosotros, dice aquí en Hebreos, no somos de los que nos echamos para atrás, ni retrocedemos. Somos agradecidos al mirar el pasado. Somos agradecidos porque nadie daba ni un centavo por mí. Nadie daba ni un centavo por ustedes. Ustedes no me hubieran comprado a mí por un centavo, ni yo hubiera dado un centavo por ustedes. Pero Dios dio lo mejor, lo precioso, lo más precioso que tenía, a su Hijo amado. Como dijo el canto, como una flor que se pisoteó por amor a ti. ¿Cuál es tu respuesta? Con eso los dejo, que sea para bien. Mi Dios me los bendiga bastante a cada uno de ustedes, sin excepción. Por nombre, mi Dios me los bendiga. A cualquier nivel que hayan comenzado, no importa.
pero están escuchando. De ahí, vayan adelante. Y el favor de Dios los va a acompañar. Y Dios me los bendiga. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén.